días. El día de hoy estaremos dando desarrollo a un paper publicado en la revista Radiographic denominado Enfoques basados en la intensidad de la señal de resonancia magnética para las masas sinoviales. Perdón. Bueno, como el propósito del desarrollo del tema es realmente desarrollar, valga la redundancia, un enfoque algorítmico basado en la intensidad de las diferentes masas sinoviales con el fin de ayudar a desarrollar y adaptar una secuencia sistemática en lo que sería el diagnóstico diferencial de los amplias patologías que incluyen tanto patologías de carácter proliferativo sinovial, artritis inflamatoria, infecciosas y sinovitis, las enfermedades de depósito, los traumatismos, las malformaciones vasculares y, digamos, tocar o mencionar, aunque muy raras, las patologías malignas. Esto con el fin o teniendo en cuenta que todas las masas sinoviales se pueden manifestar como un engrosamiento difuso focal del revestimiento sinovial de lo que sería la articulación, que también incluye lo que es la bursa, la vaina tendinosa, que está interarticular y teniendo en cuenta o como precepto que la base fundamental es la anatomía de las diferentes articulaciones y esto nos ayuda a, de una manera óptima, localizar las diferentes estructuras o las diferentes masas que se pueden presentar en esta anatomía. A manera de desarrollar el tema, se ha propuesto una especie de cronograma, por decirlo de alguna manera, en el cual vamos a ahondar sobre lo que es la revisión anatómica de la sinovial y posteriormente vamos a desarrollar basados en un algoritmo y vamos a caracterizar todas las que son las masas sinoviales, teniendo en cuenta la intensidad en las secuencias T1, T2, si es hipointenso en T1 y en T2, todas las lesiones dentro de la sinovial que sean hiperintensas, tanto en T1 como en T2, y las patologías que sean hipointensas en T1 y sean hiperintensas en T2. Todo esto teniendo como margen de referencia el tejido muscular. También vamos a desarrollar lo que son la malignidad sinovial, que es una patología bastante rara, y vamos a dar un resumen de todo esto. Teniendo en cuenta la anatomía de lo que es la sinovia, vamos a tener en cuenta que realmente esto es una estructura que recubre todo lo que es la articulación. Es fácil identificarlo en todas las articulaciones diartroidales simples y realmente va a constar de varias capas. Una capa fibrosa externa, una capa que le da, digamos, que confiere esta especie de resistencia y fuerza a lo que sería toda la articulación, una membrana sinovial. Esta membrana sinovial tiene la característica de que recubre la parte, hasta la parte extraarticular de la articulación que la tenga, y va a haber una región desnuda, digamos que así la denominan, donde hay un segmento donde está la inserción de la membrana sinovial y hay un segmento que no está recubierto por cartílago. Posteriormente está lo que sería el cartílago hialino, que está íntimamente relacionado con la articulación, y el líquido sinovial. Todas estas estructuras hacen parte de lo que sería la sinovia como tal, teniendo en cuenta que hay otras referentes anatómicos que también hay que tener en cuenta en lo que son las diferentes patologías de la sinovia para así poder caracterizarlas de una mejor manera. Por ejemplo, están las bolsas o las bursas, que no son más que recesos llenos de líquido que podemos encontrar dentro de la articulación. Pero estos solo se van a ver distendidos cuando hay alguna cantidad o aumento de la producción de líquido sinovial dentro de la articulación. Aquí vemos imágenes de resonancia magnética
ponderada en densidad protónica, imponderada en densidad protónica con FACSAT de una arteriografía de un paciente y podemos ver la distensión de la bolsa del gastrocnemio semimembranoso. Esta bolsa realmente no es algo que se vea normalmente, pero cuando hay procesos inflamatorios o aumentos en la producción del líquido sinovial, esta normalmente va a engrosarse y se va a determinar o se va a conocer como muchas veces la hemos denominado, como es el quiste de Baker. Y acá vemos cómo está esta bolsa entre lo que sería la cabeza medial del tendón del gastrocnemio con el tendón del semimembranoso. Esta bursa se conecta directamente con la articulación, por lo tanto, cuando hay aumento del líquido, se va a distender en este nivel esta bursa. Otra de los conceptos que hay que tener en cuenta con referente a la anatomía es lo que es las bolsas que se presentan en las diferentes articulaciones. Acá vemos un paciente con una osteocondromatosis sinovial y vemos cómo hay en tanto imágenes de radiografía como imágenes de tomografías en un plano axial y en un plano de reconstrucción coronal, y vemos cómo en la radiografía se ven imágenes francamente de radiopacas, digamos, con bordes irregulares, radiopacas con bordes irregulares, y estas francamente son calcificaciones que se encuentran en dicho contacto con la articulación, o son cuerpos calcificados intraarticulares. Dentro de lo que sería la bursa, como podemos ver en la tomografía en plano axial, dentro de lo que es la bursa del iliozoa previo a su articulación en el trocánter menor. Esta bolsa, digamos, es la que normalmente más se ve afectada en los procesos inflamatorios y es indispensable tener en cuenta esta referencia anatómica para poder desarrollar o tener en cuenta la patología. Acá vemos otro concepto a tener en cuenta dentro de lo que es la anatomía sinovial, es los diferentes recesos que existen en las articulaciones y también las vainas de los diferentes tendones de los cuales hacen parte las articulaciones. Acá vemos un paciente con una radiografía de hombro en una proyección frontal de un paciente que también tiene una osteocondromatosis sinovial y muestra los cuerpos intraarticulares calcificados, como lo podemos como lo estoy señalando acá, dentro de lo que sería tanto el receso axilar, el receso subescapular y la vaina del tendón del bíceps. Y vemos como en un paciente que está totalmente sano, vemos como la aplicación de medio de contraste a través de una artrografía del hombro derecho, vemos cómo se separan, digamos, estos recesos articulares y cómo se ve el medio de contraste dentro de lo que es la vaina del tendón largo del bíceps. Teniendo en cuenta estas referencias anatómicas y estos conceptos anatómicos, vamos a ir dando desarrollo a un mapa conceptual en el cual se ha propuesto como la base para poder desarrollar los diferentes diagnósticos diferenciales dentro de la patología sinovial. Teniendo en cuenta varios conceptos, hay tres grandes grupos, lo que son las imágenes hipointensas en T1 y en T2, y esas imágenes hipointensas en T1 y en T2 va a ser indispensable el desarrollo o la clasificación mediante una radiografía. Esta radiografía básicamente lo que nos va a decir es si existe o no, si la imagen hipointensa que estamos viendo o no es francamente un hueso calcificado o una calcificación heterotópica. Otro de los ítems a tener en cuenta son las imágenes hiperintensas en T1 y en T2. Y otro de los conceptos son las imágenes hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Teniendo en cuenta estos tres grandes grupos, se va a desarrollar todo lo que es la charla o todo lo que es el desarrollo del tema. Como primera, a medida de comenzar ya en materia de lo que son las diferentes patologías, vamos a iniciar con las patologías que tienen comportamiento tanto de hipointensidad en T1 y en T2 y el comportamiento que tienen con las imágenes por radiografía. Vemos realmente lo que sería, vamos a que la primera patología a mencionar realmente es una condromatosis, que la condromatosis sinovial, digamos, es
una de las patologías que puede similar las diferentes señales de intensidad. Y esto es básicamente, dado que la osteocondromatosis es un trastorno monoarticular proliferativo sinovial, que estos son desprendimientos cartilaginosos y alinos dentro de lo que sería la sinovia y van a tener un comportamiento dependiendo de su composición. Básicamente, estos pueden ser típicamente condroides, lo que nos va a mostrar una señal isointensa en T1, dado a su alto componente de líquido, y va a mostrar una señal hiperintensa en T2. Esto va a ser típico del comportamiento condroide, mientras que si el comportamiento de la osteocondromatosis sinovial es francamente calcificación, se va a mostrar tanto hipointenso en T1 como en T2. Mientras que si la osificación es de médula grasa, va a mostrar una franca intensidad en T1 y una franca hiperintensidad en T2, dado el comportamiento graso que tiene la patología. Y así la vamos a ir clasificando. Acá vemos una mujer de 26 años que presentó dolor en la cadera izquierda y vemos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1, en T2, en un plano sagital, y vemos una radiografía de la cadera de la paciente. Y vemos cómo en las imágenes de resonancia magnética, tanto ponderadas en T1 como ponderadas en T2, vemos cómo existen múltiples cuerpos libres a nivel intraarticular, y estos cuerpos libres intraarticular van a tener una franca señal hipointensa tanto en las imágenes ponderadas en T1 como ponderadas en T2. Sin embargo, vemos como en el centro digamos, de esos cuerpos libres intraarticulares vamos a ver una intensidad de señal alta. Esa intensidad de señal alta que estamos viendo en este cuerpo libre intraarticular es debido al comportamiento condroide que puede presentar la patología. Mientras que si el comportamiento es altamente cálcico, vamos a ver señal hipointensa en todas las secuencias de resonancia magnética. Y vemos como en la radiografía se ven los cuerpos cálcicos o las calcificaciones que se presentan dentro de la articulación. Otra de las patologías a tener en cuenta es los tumores tenosinoviales de las células gigantes. Esto también es otro trastorno proliferativo sinovial de carácter benigno y se da por proyecciones vellosas y nodulares que se caracterizan por un sangrado que se presenta de manera recurrente, y en algunos pacientes de manera intermitente. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que se depositen cuerpos de hemosiderina que siempre son de señal hipointensa en todas las secuencias de resonancia magnética. Pero teniendo en cuenta este comportamiento de disminución o de baja señal que presentan en resonancia magnética, tenemos que tener en cuenta que como son depósitos de hemosiderina, el apoyo, digamos, en este caso no solamente va a ser la radiografía, sino que vamos a tener otra herramienta dentro de nuestro arsenal de diagnóstico para poder llegar a desarrollar o a determinar la patología. Dentro de esta herramienta importante que tenemos son las secuencias GRE. Las secuencias GRE son secuencias de susceptibilidad magnética, y como el comportamiento de la enfermedad o la característica de la enfermedad son los depósitos de hemosiderina, en las secuencias GRE, que son digamos, las secuencias que tenemos para determinar los depósitos de hemosiderina, vamos a encontrar el artefacto de fluoración. Básicamente este artefacto de fluoración se utiliza como referencia, y esto lo que hace realmente es ampliar o dar una proyección visual de que la estructura, que en este caso tiene comportamiento o depósitos de hemosiderina, vamos a verla como una magnificencia de esta estructura, cuando realmente esta estructura no tiene ese tamaño. A eso se le va a denominar efecto o artefacto de fluoración en las secuencias GRE. Aquí vemos en pacientes de 35 años con una inflamación de la rodilla, y vemos imágenes de resonancia magnética ponderadas en densidad protónica
planos ponderada en T2, en secuencias GRE y en imágenes de radiografía. Esto teniendo en cuenta el algoritmo de imágenes hipointensas que en la radiografía obviamente no muestran calcificaciones. Acá vemos cómo en este paciente de 35 años con lugonalgia izquierda, vemos cómo hay nódulos sinoviales difusos de baja intensidad en todas las secuencias de resonancia magnética y vemos cómo está el artefacto de fluoración en secuencias GRE. Este artefacto propiamente, como he mencionado antes, daba los cuerpos de hemosiderina y vemos como en las imágenes de radiografía no vamos a ver estos depósitos o estas calcificaciones intraarticulares. Aquí claramente tenemos como diagnóstico principal un tumor tenosinovial de las células gigantes dado a este comportamiento que presenta la patología. Teniendo en cuenta otro caso clínico, perdón, no les mencioné o hay que tener en cuenta más bien que el tumor tenosinovial de células gigantes, estos depósitos de hemosiderina pueden tener dos comportamientos. Pueden tener un comportamiento de distribución difusa y pueden tener un comportamiento de distribución focal. Y esto es vital para desarrollar el tema, para decir el diagnóstico puntual en el caso de los informes osteomuscular. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes que tienen la patología de tumor tenosinovial de manera difusa tienen recurrencia una vez que se hacen los comportamientos o se hacen los manejos quirúrgicos de resección de las diferentes masas, mientras que el paciente que tiene comportamiento focal, estas tienen recidivas mínimas o casi nulas que se han reportado en la bibliografía. Aquí vemos otro caso de un paciente de 55 años que también tiene la patología, y vemos cómo en imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 y en T1 en un plano coronal, vemos cómo persiste una imagen focal hipointensa de lo que sería el receso posterior dentro de la articulación intrasinovial. Y vemos cómo en secuencias GRE o en secuencias de susceptibilidad magnética vemos cómo existe este artefacto de fluoración de la imagen de localización en el receso posterior. Acá vemos una imagen de la resección quirúrgica y vemos cómo la lesión presenta una ligera tinción marrón dado a los depósitos de hemosiderina característicos de la patología. Otro de los conceptos o de las patologías a tener en cuenta de lo que son las imágenes hipointensas, tanto en T1 como en T2, y que no presentan calcificaciones dentro de las secuencias, dentro de las radiografías, son los pacientes que padecen artropatía hemofilítica. Esta patología realmente lo que hace, dado a su condición patológica, es los sangrados intermitentes y continuos dentro de lo que es la sinovia, dentro de lo que es el componente intraarticular de toda la articulación. Y estos depósitos de hemosiderina lo que van a hacer es un proceso de irritación crónico que va a deteriorar el cartílago, va a deteriorar la sinovia y va a aumentar o va a generar un engrosamiento de la misma. Entonces, son pacientes que un adulto joven de 35 años que presenta dolor bilateral en la rodilla y vemos en imágenes de radiografía cómo hay una franca disminución del espacio articular con esclerosis del cartílago y áreas de formación de quistes subcondrales y un franco estrechamiento de lo que es la escotadura intercondilia. Y vemos cómo en las imágenes de radiografía se puede inferir un derrame denso pequeño o un engrosamiento que podemos interpretarlo como un engrosamiento sinovial dentro de lo que es la bursa suprapatelar. Ya entrando a lo que son las imágenes de resonancia magnética, vemos como en imágenes ponderadas en densidad protónica, ponderadas en T2 y en secuencias de susceptibilidad magnética, en todas vemos un comportamiento hipointenso dado a los depósitos que se presentan de hemosiderina, y vemos como hay un artefacto también de fluoración o una magnificación de esas estructuras en las secuencias de susceptibilidad magnética. Una de las patologías a tener en cuenta es la artropatía amiloide. Aunque rara, es importante
tener en cuenta o saber que existe esta patología. Y esta también es una enfermedad de depósito, que son proteínas amiloides que en este caso se van a, digamos, a depositar dentro de lo que sería tanto la vaina del tendón como las estructuras sinoviales. Aquí vemos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 en las imágenes superiores y imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 y en T2 en T1, perdón, con medio de contraste. Y vemos como en las imágenes axiales a nivel de la muñeca, muestra un engrosamiento simétrico y difuso de lo que sería la vaina del tendón. Esta hipointensidad se mantiene en todas las secuencias de resonancia magnética y vemos cómo hay un engrosamiento difuso de lo que es el compartimiento de los tendones conjuntos. Y vemos como en las secuencias de contraste, vemos como hay un realce difuso de todas las patologías, de todas las estructuras aledañas al tendón. Otra de las patologías a tener en cuenta es la patología gotosa-tofacia. Esta básicamente es el trastorno metabólico que se caracteriza por la hiperuricemia. Acá vemos en imágenes de radiografía y vemos como en estas imágenes de radiografía vemos como el paciente a nivel de lo que sería la articulación metatarsofalángica del primer dedo, hay erosiones marginales bien definidas con bordes óseos sobresalientes, y en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 vemos como hay un franconódulo o una masa con calcificaciones débiles, como lo podemos ver en la radiografía, dentro de lo que sería la articulación metatarsofalangica. En las imágenes de resonancia magnética lo que nos aportan es este comportamiento no solamente óseo extraarticular, sino el comportamiento óseo intraarticular de lo que sería el compromiso a nivel de la articulación, y vemos cómo se muestra tanto imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 y en T2, cómo hay esta franca hipointensidad en esta patología. Sin embargo, en las imágenes contrastadas, aquí vemos una resonancia magnética en un plano axial en T1 con medio de contraste, y vemos cómo hay un realce significativo, heterogéneo, pero marcado de todas las estructuras de tejidos blandos que comprometen o que están comprometiendo la articulación metatarsofalángica. Esto es característico de la gota tofacia. Dentro de los comportamientos que también vemos que se presentan hipointensidad tanto en T1 como en T2, hay que tener en cuenta la lesión del cíclope. En la lesión del cíclope realmente se caracteriza por un depósito fibroso, fibroso franco que se muestra en la región intercondilia anterior, y esto caracterizado de pacientes que han recibido o han tenido han estado bajo el procedimiento de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Acá vemos imágenes de radiografía de un paciente de 30 años que presenta rigidez posterior a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y vemos en la radiografía los tornillos de transferencia femoral distal y los tornillos de transferencia tibial proximal. Perdón. Y acá vemos en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 en plano sagital y ponderadas en T2 en un plano coronal, y vemos cómo en estas imágenes presenta una franca hipointensidad en las señales en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1, y en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 vemos cómo presenta una señal intermitente. Esta es dado al comportamiento fibroso que presenta la patología. Y aquí vemos en la artroscopia, en la imagen artroscópica, cómo se ve ese nódulo fibroso, francamente fibroso, que se presenta a nivel de la región arterior de la articulación o la rodilla. Ya pasando a lo que son la caracterización de las imágenes hiperintensas, tanto en T1 como en T2, estas realmente tienen el comportamiento de grasa, y teniendo en cuenta el otro ítem son las que tienen componente de methemoglobina.
Acá vemos imágenes de resonancia magnética de un paciente con lipoma arborense. Básicamente, el lipoma arborense también es un trastorno proliferativo sinovial que tiene franco comportamiento benigno y es el reemplazo de este tejido sinovial por células grasas maduras. Y este reemplazo de tejido sinovial por células grasas maduras va a tener un claro comportamiento en todas las imágenes de resonancia magnética. Acá vemos en imágenes de resonancia magnética en adquisición en T1 coronal y acá vemos de densidad protónica y acá vemos en imágenes de T2 en un plano sagital. Y vemos cómo este paciente de 70 años que presenta dolor en lo que es la rodilla y vemos cómo a nivel intraarticular vemos imágenes hiperintensas a nivel de lo que es la región suprapatelar que sigue o presenta la misma señal grasa que presenta el tejido celular subcutáneo en todas las secuencias de resonancia magnética. Y vemos cómo en las imágenes empoderadas en T2 con FAC-SAC, vemos cómo estas imágenes que se mostraban inicialmente hiperintensa, dado a la supresión grasa, va a mostrar una franca caída de la señal. Y esto propio por el comportamiento graso que presenta la patología. Otra de las patologías a tener en cuenta son el lipoma sinovial, aunque es una patología rara, realmente debe ser de conocimiento de los médicos radiólogos que interpretan todas las enfermedades o la patología osteomuscular. Y vemos un paciente de 39 años que presenta dolor en la cadera izquierda y en la primera imagen vemos plano axial de una tomografía eh, y en la segunda imagen vemos una resonancia magnética, en la segunda y la tercera imagen en T1 y en T2 en planos sagitales, ambos planos, y vemos cómo hay una masa intraarticular de baja atenuación que presenta esa densidad grasa y en imágenes de resonancia magnética vemos cómo se evidencia de alta intensidad de señal tanto en imágenes T1 como en T2 y vemos cómo hay un borde francamente delimitado en lo que es esta patología. Generalmente esta patología, aunque no lo muestran acá en imágenes, pero lo describe la literatura, presenta un hilio vascular el cual está nutriendo todo lo que es el lipoma o la grasa que se evidencia dentro de la articulación. Y como les mencionaba anteriormente, la osteocondromatosis, dado a sus diferentes comportamientos y dependiendo al componente que tengan los cuerpos intraarticulares, va a presentar, podemos presentar, digamos que es como el gran mimetizador dentro de lo que son todas las patologías de la sinovia. Y esto se va a dar dado o debido al comportamiento, ya sea de comportamiento francamente cálcico, de comportamiento condroide o de comportamiento de médula grasa que presenten las diferentes cuerpos intraarticulares. En esta imagen de tomografía a nivel de el codo de un paciente de 51 años que presenta empeoramiento franco del dolor, vemos cómo se presenta a nivel intraarticular imágenes o cuerpos libres intraarticulares de diferente densidad. Acá vemos una imagen con densidad cálcica y vemos cómo hay cuerpos que también presentan una disminución, digamos, o comparativamente una franca disminución con respecto a los cuerpos calcificados. Y vemos cómo en imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 y ponderadas en T2, así como hay imágenes cálcicas, francamente, dado al comportamiento de hipointensidad tanto en T1 como en T2, también vemos imágenes que tienen un comportamiento de hiperintenso en imágenes en T1 y en T2, y esto se da dado al comportamiento o a la transformación grasa que pueden presentar estos cuerpos intraarticulares en la patología de la osteocondromatosis sinovial. Otro de los conceptos a tener en cuenta
dentro de lo que es la patología sinovial es la lipohemartrosis y dentro del concepto del algoritmo de las hiperintensidades, ¿no? Acá vemos un paciente de 20 años. Generalmente la lipohemartrosis, como para tener en cuenta, se da posterior cuando existe una fractura franca, una fractura evidente, y esto se da dado digamos que a la extravasación de todo lo que es el comportamiento graso, combinado con la sangre que se da después de lo que es la secuencia de una fractura, y esto tiende a localizarse a nivel intraarticular, principalmente en lo que sería la articulación de la rodilla y el hombro. Acá vemos en imágenes de radiografía en un plano, digamos, lateral, y muestra a nivel de la bursa suprapatelar cómo vemos unas radiopacidades, una imagen de diferente, digamos, tanto radiopaca como radiolúcida. Y esto se da dado al comportamiento o al nivel grasa líquido que presenta la patología. Acá en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, en T1 y en T2 FACSAT coronal, y vemos cómo a nivel de la rótula, vemos cómo muestra una señal francamente hiperintensa en T1 y en T2, cómo muestra esa señal hiperintensa franca. Y básicamente esto estaba dado al comportamiento que se muestra en la lipohemartrosis, y vemos como el paciente en un plano coronal presentaba una fractura del platillo tibial. Ya entrando a lo que son como teniendo en cuenta como el último ítem en lo que son las imágenes hiperintensas, tanto en T1 como en T2, vemos la hemartrosis franca, digamos. Esta patología se va a presentar, no tanto tiende a comprometer como en lo que son las fracturas solamente, sino que también está relacionada con algún proceso traumatológico o alguna digamos, de irrupción de lo que son los cuerpos tendinosos. Acá vemos un paciente en una radiografía lateral, y muestra una gran distensión de todo lo que es la bursa suprapatelar en relación a un derrame articular, un derrame de la bursa o una colección dentro de la bursa de gran tamaño. Y en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, en FACSAT, en un plano sagital, y ponderadas en T1, vemos cómo estas imágenes presentan una intensidad de señal alta en lo que son las secuencias ponderadas en T2, y en T1 va a mostrar, dado a su comportamiento de hemosiderina, en los pacientes subagudos se va a presentar el comportamiento típico de las secuencias en resonancia magnética. En este caso, como lo menciona, no se ve una franca fractura, pero se le identificó al paciente una lesión tendinosa. Y entrando en lo que son las patologías que tienen comportamiento intenso en T1 e hiperintenso en T2, estos son los que presentan trastornos tanto inflamatorios, como les mencioné, el gran mimetizador aquí en la patología sinovial, que es la condromatosis sinovial, y las malformaciones vasculares. Acá vemos una paciente femenina de 65 años con dolor a nivel del codo, y esta paciente realmente tiene una patología, una artritis reumatoide, y esto se da, o básicamente está dado por el componente inflamatorio multisistémico debido a la alteración en la respuesta inmune del paciente. Acá hay un concepto que se ha denominado como PAGNUS, que se maneja en la literatura este concepto, y no es más que el engrosamiento de la sinovia, generalmente dado por el componente inflamatorio repetitivo que se da en la patología de la artritis reumatoide. Acá vemos imágenes de radiografía
una radiografía lateral de codo y muestra francos signos de artritis inflamatoria, incluidos en estos signos el estrechamiento articular. Generalmente este estrechamiento articular en los procesos de artritis reumatoide tiende a ser simétrico, y vemos como a nivel del receso articular anterior de lo que es la articulación del codo, vemos una imagen de tejidos blandos. En las imágenes de resonancia magnética, tanto ponderadas en T1 como ponderadas en T2, con FACSAT, vemos cómo este tiene un comportamiento hipointenso dado a la franca contenido inflamatorio que presenta la sinovia, y vemos cómo en las imágenes ponderadas en T2 con saturación grasa, toda esta señal se va a ver hiperintensa, y vamos a ver cómo se ve el engrosamiento de lo que es la sinovia intraarticular. Y además de esto, la patología de la artritis reumatoide también va a tener, la característica de presentar erosiones óseas, como lo podemos ver a nivel de la región posterior del olecrano. Dentro de la patología hiperintensa en T2, también se va a ver la patología infecciosa. Y la patología infecciosa tiene la característica de que normalmente es monoarticular, y esta se va a desarrollar dado a la diseminación hematógena que tienen ciertos agentes, principalmente lo que es la tuberculosis y lo que sería la blastomicosis. Y estos tienen una alta reacción inflamatoria dentro de lo que es la sinovia. Acá vemos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 con FACSAT tanto en plano axial como en plano coronal, perdón, y vemos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1. Acá vemos un franco proceso inflamatorio en todo lo que es la sinovia, y vemos cómo hay una franca inflamación de la rodilla, y vemos cómo esta señal se muestra francamente hiperintensa en T2, que compromete tanto la sinovia interarticular como lo que es el receso suprapatelar a nivel bilateral. Y esto tiende a tener un comportamiento, una vascularización significativa con compromiso de los tejidos blandos perilesionales. Ya en las imágenes de ecografía que se le realizaron a la paciente, vemos cómo tiene una alta señal a lo que sería un flujo, a lo que es el Doppler color, y esto dado al componente inflamatorio del propio de la patología. Y acá vemos al paciente, se le identificó el foco, digamos, a nivel de la torácico, que presentaba secundario o como foco de origen de la diseminación articular. Vemos otro paciente, otro paciente con condromatosis, pero acá vemos cómo esta tiene un comportamiento francamente condroide. Y cuando hablo de comportamiento condroide, es básicamente que va a tener líquido. Y este comportamiento condroide dentro de lo que es la condromatosis sinovial se va a ver en las imágenes ponderadas, en las imágenes de resonancia magnética ponderada en T1, se va a ver hipointenso, dado a la cantidad de líquido que tiene la patología condroides, mientras que en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 con FACSAT va a tener una alta señal en todo lo que sea o todo lo que tenga el compromiso condromatoide. Y está asociado también a que el paciente que tiene la condromatosis sinovial va a presentar un dolor articular de moderado a severo. Y puede presentar como un patrón granulado dentro de lo que son las secuencias ponderadas en T2. Y en las imágenes de radiografía no muestra unas calcificaciones claras, aunque estos micronódulos pueden presentar calcificaciones difusas dentro de lo que sería la patología. Y vemos como en imágenes de artroscopia vemos los nódulos cartilaginosos, cómo se encuentran de distribución en la región anterior de la articulación de la rodilla.
Otra de las patologías que presentan este comportamiento son las malformaciones vasculares, que aunque el paper las menciona como raras, realmente no son una patología totalmente infrecuente. Y vemos una paciente, esta de 40 años, con gonalgia izquierda, y vemos en imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, tanto en plano axial como en plano coronal, y imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 en un plano coronal. Y vemos cómo hay una evidencia, o se evidencia una masa intraarticular polilobulada que surge de la escotadura intercondilia con señal hipointensa en lo que es las imágenes ponderadas en T1 y señal hiperintensa en lo que son las imágenes ponderadas en T2, como lo podemos ver en los diferentes planos. Y muestra lo que podrían ser tabiques o áreas difusas hipointensas dentro de lo que es la masa intraarticular, y estas imágenes hipointensas en T2 generalmente se asocian a diferentes reticulaciones que presentan las malformaciones vasculares de bajo flujo. Esta es otra paciente, pero esta paciente presenta malformación arteriovenosa sinovial, y bueno, ya básicamente el concepto de malformación arteriovenosa se maneja como el concepto congénito o la conexión anómala que existe tanto en el sistema arterial como en el sistema venoso, y estos van a tener un nido central, como lo podemos ver en las diferentes imágenes de resonancia magnética. Y esto va a tener un comportamiento que presenta como tanto isointenso en T1 como hiperintenso en T2. Acá podemos ver el caso de una paciente femenina de 40 años que presenta varices en todo lo que es tanto la rodilla como el muslo y la pierna, y vemos cómo esta paciente presenta una malformación arteriovenosa en lo que es la región retropatelar, y vemos cómo en imágenes de resonancia magnética muestra una masa intraarticular que se extiende por toda la almohadilla grasa infrapatelar en la grasa de Hoffa, y vemos cómo presenta una señal baja en lo que son las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 y una señal hiperintensa en lo que son las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, en este caso con saturación de la grasa. Y vemos cómo en el plano coronal se evidencian estas imágenes como tubulares, tortuosas, que pueden presentarse de manera heterogénea dado a la presencia de tabiques o algún comportamiento graso que pueden tener dentro de las diferentes estructuras vasculares. Y vemos cómo en la reconstrucción, en las reconstrucciones de máxima intensidad, muestran estos vasos dilatados, y vemos cómo existen estas arterias, tanto arterias geniculadas mediales como superiores e inferiores, que están nutriendo esta malformación arteriovenosa. Teniendo en cuenta lo que es el mapa o el desarrollo de toda la patología sinovial, es fundamental tener en cuenta tanto las imágenes de resonancia magnética, todo lo que son las secuencias o el comportamiento que tienen las imágenes tanto en T1 como en T2, y valernos tanto de las secuencias GRE como de susceptibilidad magnética o de la radiografía. Y por último, aunque el paper, aunque es muy rara la patología maligna de compromiso sinovial, y realmente la naturaleza de esta tiende a ser muy heterogénea, no tiene un comportamiento franco, y lo que de pronto, a pesar de que es una patología muy rara, y tiene un comportamiento heterogéneo que realmente es difícil de descifrar y prácticamente imposible de lo que menciona la literatura. Y traigo, como el paper menciona, como dos casos a manera de tener en cuenta, pero sabiendo que esto se puede presentar
de muchas maneras con respecto a las señales de secuencia de resonancia magnética, o sea que no tiene un comportamiento claro. Y acá vemos un paciente de 46 años con un adenocarcinoma gastroesofágico metastásico. Realmente vemos imágenes de resonancia magnética ponderada en T2 con FACSAT en un plano axial y en T1 con FACSAT y medio de contraste. Ya acá vemos cómo a nivel del fémur distal hay una masa hipointensa que reemplaza la médula centrada en lo que es el fémur distal y vemos cómo hay una erosión extraósea e intraarticular de la lesión ósea y vemos cómo en las imágenes de contraste presenta un realce significativo de lo que es el componente blando intraarticular y realmente este paciente se le consideró un proceso metastásico dado al antecedente, al compromiso óseo que tenía y a la extensión interarticular que padecía, pero propio por la metástasis, más no es la patología sinovial no presenta como, o es muy baja, extremadamente rara que presente un comportamiento o una imagen primaria con respecto a una imagen neoproliferativa o cancerígena a este nivel, a nivel de la sinovia. Y vemos otro caso de otro paciente como para que tengan en cuenta como que los dos conceptos, como que la franca, el patrón heterogéneo que presentaba el paciente, mientras que vemos este paciente de tan solo 27 años que presenta un sarcoma sinovial y vemos en imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, tanto en plano axial como en un plano sagital y en imagen de resonancia magnética ponderada en T1 con FACSAT en un plano sagital. Y esto el paciente fue sometido obviamente a una arteriografía. Y vemos cómo se evidencia una masa intraarticular lobulada en lo que es la región posterior y lateral de la rodilla. Y esta tiene un comportamiento de hiperintensidad en secuencias T2, mientras que en la señal en T1 presenta un comportamiento hipointenso. Realmente el paciente, teniendo en cuenta esto, se pensaba en un tumor sinovial, pero de comportamiento benigno. Sin embargo, cuando se le realizó la resección quirúrgica, la patología fue realmente sorprendente, dado que mostró un sarcoma sinovial interarticular. Entonces vemos el contraste de la patología maligna a nivel de la sinovial, cuando puede tener un comportamiento francamente heterogéneo y pueden tener un comportamiento realmente focal y de apariencia benigna. Lo que digamos tenemos a nuestro favor es que es extremadamente rara. Y vemos otro contexto realmente de patología del sarcoma sinovial y es un paciente que esto tiende a realmente la patología o el sarcoma sinovial se muestra más o los casos que se presentan es más de comportamiento extraarticular y esto surge obviamente cerca de lo que es la articulación. Vemos en imágenes de radiografía a nivel del muslo izquierdo de un paciente cómo muestra una imagen de calcificación heterogénea, de bordes irregulares realmente, bien difuso en lo que es en la región medial del muslo y en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 y en T2 con FACSAT, vemos cómo este presenta un franco comportamiento heterogéneo realmente con hiperintensidad franca central en lo que son las imágenes ponderadas en T2. Esto realmente lo que muestra esta hiperintensidad franca en el centro, tanto en imágenes T1 como en T2, es el producto sanguíneo y la necrosis central que presenta la patología. Y esto teniendo en cuenta el comportamiento justarticular que presenta el sarcoma sinovial. Bueno, como puntos así a tener en cuenta en el desarrollo del paper, bueno, es que las masas sinoviales se manifiestan tanto con engrosamiento difuso, con engrosamiento focal del revestimiento sinovial, de la articulación, la ursa y la vaina del tendón, y el conocimiento de la anatomía es fundamental. El diagnóstico diferencial para la masa sinovial realmente es amplio y tenemos digamos, la suerte o el beneficio de que la patología se presenta en mayor parte de carácter benigno y
y también de carácter infeccioso, inflamatorio. También existen las enfermedades de depósito y las malformaciones vasculares, como lo mencioné. Y francamente, la interpretación de las características de las intensidades de las diferentes secuencias de resonancia magnética de lo que son las masas sinoviales es esencial para caracterizar la patología sinovial e incorporar, como lo vimos en los diferentes casos, lo que son los hallazgos radiográficos y las secuencias adicionales de resonancia magnética para determinar un diagnóstico apropiado de la patología. Bueno, estos son como la bibliografía. Eso es todo. Muchas gracias.